Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, ya saben, la tertulia de Radio Sefarad en la que analizamos lo sucedido en los últimos 7 días. Desde luego, en España por lo menos, y me parece que internacionalmente también, una de las noticias relevantes de esta última semana ha sido el juicio a los terroristas del 11M, un juicio que tuvo lugar aquí en Madrid, que terminó pues con la condena a algunos de los acusados, la liberación a algunos otros. No, como todo en general, no ha despertado el entusiasmo de unánime. Sin embargo, me parece que sí que es una cuestión importante y marca de alguna manera un hito en la lucha contra el terrorismo, tanto a nivel europeo como internacional. Para hablar de este tema y para hablar también un poco de qué es Al-Qaeda y de la situación del terrorismo yihadista, tenemos con nosotros por primera vez en la tertulia, aunque es de Radio Sefarad, a Jofre Montoto, nuestro corresponsal en Barcelona, que además es especialista en terrorismo yihadista. Jofre, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues eres bienvenido a estos micros y tenemos también ya un asiduo de esta semana, que es Horacio Coan, director de la revista Raíces. Horacio, como de costumbre, bienvenido a tu casa. Muchas gracias y espero que tengamos una bonita tertulia. Esperemos que sí, aunque el tema de fondo es desde luego desagradable. Hace más de 3 años, o casi 3 años, el atentado terrorista que... 3 años y 7 meses. 7 meses y casi 4. Se llevaba casi 200 muertos, miles de heridos. Por fin se ha cumplido el juicio. Se ha celebrado este juicio que, suponemos que no está del todo cerrado porque habrá apelaciones, pero un juicio muy destacado también en la prensa internacional. ¿Cómo veis vosotros esta... no tanto la decisión del juez y más allá de los problemas políticos internos nacionales que crea, tiene una relevancia este juicio importante en la lucha contra el terrorismo? ¿Cómo lo veis? Empiezo yo, si te parece. Sí, no hay problema. Mira, creo que sí. Este juicio es tremendamente significativo, es modélico. Dentro del Estado de Derecho, sin vulnerar ninguna de sus reglas, se ha llevado adelante el juicio a los responsables del atentado más importante de la historia de España y probablemente europea. Si miramos otros ejemplos, como el de Estados Unidos o el de Gran Bretaña, que también han sufrido el azote del terrorismo, nos damos cuenta de cuánto ha conseguido España llevando adelante y culminando, por lo menos en esta etapa, digo porque puede haber algunas apelaciones, un juicio de esta magnitud, con una cantidad tan importante de encausados, con las repercusiones mediáticas tan dramáticas que generó, entre ellas la durísima polémica entre los dos grandes partidos españoles. Se ha dicho tantísimo en torno a esto, y sin embargo, más allá de las valoraciones que los políticos, en función de sus propias líneas y perspectivas y demás, puedan decir, pues creo que tenemos allí que España da un ejemplo, sin Guantánamos, sin casos, sin cárceles secretas, sin violar ninguna de las leyes humanitarias ni aquellas reglamentaciones tanto internacionales como de la propia legislación española. Se ha llevado adelante y ha culminado. Jofre, yo quería preguntarte, tú conoces bien el mundo yihadista. ¿Tú crees que esto es un mensaje a ellos que ellos reciben? ¿Con la justicia no se puede? ¿O vais a ser juzgados, intentéis lo que intentéis? Yo creo que sí. De hecho, células yihadistas en Europa están cayendo pues prácticamente cada mes. El informe de Interpol de este año, te lo cito de memoria, da un número de detenciones muy alto, mientras que solo ha habido un atentado en 2006, ¿no? O sea que ellos deberían de saberlo. Otra cosa es, lo que les importe su vida y su futuro
a la gente que entre en esta dinámica, ¿no? Piensa que alguien dispuesto a explotarse a sí mismo, pues no sé yo hasta qué punto la cárcel le da miedo, ¿no? Hombre, la muerte desde luego no, pero tal vez la cárcel es distinta. De alguna manera en la cárcel se enfrentan a... Sí, creo que es más fácil morir por una causa que vivir encarcelado por ella. Ciertamente. Bueno, quizá para esta gente, no lo sé. Si tomamos el referente de organizaciones terroristas europeas, la misma ETA, yo creo que estos prefieren pasarse 20 años en la cárcel que no morir. O sea que creo que al ser un fenómeno un poco distinto al que conocíamos históricamente en Europa, pues los parámetros, de hecho, aún estamos descubriéndolos un poco, ¿no? Estabas hablando del funcionamiento de la ETA, sin embargo, son funcionamientos, aunque grupos terroristas todos, son funcionamientos completamente diferentes. Absolutamente, sí. El islámico, de alguna manera, o el yihadista, el terrorista yihadista, es capaz de dar su vida por una supuesta causa, por un fanatismo absoluto. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que una justicia, o sea, que la justicia es puede ser un freno? ¿Qué otras maneras puede haber de entrar en esas cabezas que evidentemente están absolutamente desestructuradas, o creo yo? No, lamentablemente no hay soluciones fáciles, tal como yo entiendo este fenómeno. Creo que es un fenómeno trágico, hijo de una multitud de circunstancias históricas, pero fundamentalmente económicas. Creo que es la miseria y la falta de educación la gran madre de este tipo de fenómenos. Curiosamente, no se advierte en todas las sociedades árabo-musulmanas, por ejemplo. Se advierte fundamentalmente en aquellas sociedades poco estructuradas. Yo no sé, corrígeme, Jofra, si me equivoco, pero no es un fenómeno universal el terrorismo islamista dentro del mundo islámico. Bueno, relativamente, es que debemos tener en cuenta que hay dos tipos de terrorista islámico, yihadista, que es el que ha utilizado Al-Qaeda como organización, es decir, los terroristas del 11 de septiembre eran todos universitarios, estudios superiores, conocían varias lenguas. En cambio, si ves los que normalmente, no siempre, porque el caso británico es un poco distinto, pero por ejemplo estos del 11M, por ejemplo, son gente con alguna excepción, con nivel cultural muy bajo, etcétera, ¿no? Entonces, el fenómeno es mucho más complejo de lo que parece en un principio, ¿no? No es, por así decirlo, los revolucionarios del siglo XIX en Europa, por una cuestión de, pues económica, ¿no? Traspasados al mundo islámico, ¿no? Yo creo que tenemos que situarnos muy bien en el siglo XXI. Y esto es un fenómeno del siglo XXI, concretamente. Sí, por supuesto que nace en el 20 y viene de toda la época colonial, porque claro, eso es algo que está, yo creo que en la cultura de esta gente, en la cultura, digamos, personal, ¿no? De explotación, de negación de su propia cultura, del Islam, del árabe, etcétera, ¿no? Y perdóname, quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Cuánto de responsabilidad tienen las convicciones religiosas en la aparición de este fenómeno del terrorismo islamista? Yo personalmente, y es algo muy personal, yo pienso que la religión en último término es la excusa. Ya. Es decir, cuando los países árabes o islámicos les ha fallado el comunismo, les ha fallado el socialismo y el capitalismo no les soluciona sus problemas, entonces, ¿qué hacen? Pues se acogen a lo más propio, intrínseco que tienen ellos, que lógicamente es el Islam. Y a partir de aquí se lanzan a una lucha un poco extraña, porque esta gente dice, vamos a instalar un califato y que mande la Sharia. Y dice, bueno, pero ¿qué califato, qué Sharia, qué etcétera, ¿no?
Pero fíjate tú entonces que son los aspectos políticos del Islam los que se acentúan más, porque permanentemente estamos escuchando a doctores del Islam que dicen esto no es propio, el terrorismo no es propio del Islam, no es propio de nuestras tradiciones, de nuestra cultura o de lo que el propio Corán establece. Pero, digamos, parece ser una dimensión religiosa del Islam y una dimensión política, que es la que se vincula al tema del califato, por ejemplo, que mencionabas, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que los mismos terroristas, los del 11M, por ejemplo, parece ser que no eran muy religiosos, que digamos, o que habían descubierto, entre comillas, la religión hace pues 2-3 años, ¿no?, antes de cometer los atentados. Entonces aquí es lo que comentabas tú antes, ¿no? Aquí hay mucho de economía, sí, y de sociología, me atrevería a decir, ¿no? Y también de historia. Es un poco cuando alguien te promete el paraíso, sea en la tierra, sea en el cielo, y tu situación es muy mala, pues es fácil, ¿no?, por decirlo así. Claro, yo lo puedo entender esto en el caso de muchos terroristas suicidas de las distintas organizaciones palestinas, por ejemplo, que se han hecho estallar en Israel. Puedo entender esta ceguera religiosa que les lleva a pensar que efectivamente se van a encontrar con las huríes en el paraíso y que tiene una dimensión de realización espiritual ese gesto de sacrificio. Nosotros tendemos a asociarlo inmediatamente con la incultura, con el fanatismo religioso, y esto para mí es lo que provoca un quiebre espectacular de lo que es el fenómeno yihadista. Es decir, tenemos por un lado estos suicidas francamente incultos y fanatizados por la religión, y tenemos como líder de Al-Qaeda un millonario saudí muy culto y preparado al que toda la vida la religión le ha importado muy poco. En fin. Sí, es un poco paradójico, aunque parece ser que es bastante normal dentro del mundo del yihadismo, ¿no? Si sí empezamos a ver los nombres. La célula de Hamburgo que hizo o que llevó a cabo el 11S también era gente que había descubierto el Islam un año o un par de años antes, ¿no? Sí. O sea que los de Madrid prácticamente igual. ¿Pero qué se le pasa a alguien por la cabeza para en un año pasar de ser alguien medianamente normal a decidir cometer esas atrocidades? Pero casi esa es la explicación, lo del año. El fanatismo, aquello de la fe del converso, de lo que siempre se ha hablado. Sí. Probablemente el modo de vivir, la cultura musulmana, la religión musulmana, por quien se ha criado en este medio toda su vida, lo ha heredado de sus abuelos, de su padre, lo ha vivido con naturalidad en su familia y todos los días de su vida, se comporta de manera distinta aquel que en un momento dado lo descubre, se convierte en un iluminado y profeta de su causa y está dispuesto a acabar con todo por el triunfo de esta causa. Justamente yo creo que estas tardías conversiones son una explicación de muchas de las actitudes, son la explicación de muchas de las actitudes que descubrimos y que lo diferencian del musulmán de a pie, del hombre que lo ha sido toda su vida, vive la religión con naturalidad, con frescura, respeta las festividades, se complace en sus tradiciones, disfruta del ámbito familiar y social de su barrio, de su pueblo, con lo que está haciendo. Es muy difícil que este último se deje convencer para convertirse en hombre bomba. No así el que se ha iluminado repentinamente, ¿no? Sí, no, yo creo que aquí estás apuntando a una cuestión muy importante, ¿no? Que realmente habría que estudiar. Es esto, ¿no? Es esto de la fe del converso y las ganas, por así decirlo, de limpiar
limpiar una vida de pecados o de expiar una vida de pecados, ¿no? De pronto, pues eso, ¿no? Ostras, sí. Mira lo que he hecho hasta ahora, pues esto lo arreglo yo cargándome a 50. Es un poco bestia, ¿no? Pero es así. Sí, es una manera extraña de pensar, desde luego. Oye, Jofre, ¿conocemos bien el terrorismo yihadista o estamos a mucha distancia de penetrar realmente en su profundidad? Es un fenómeno muy nuevo, muy nuevo. Piensa que los ataques suicidas empezaron en Líbano en el 82, si no recuerdo mal, y en el 2001, cito de memoria, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí decía en una conferencia que el suicida seguro que era alguien con una vida terrible y que se lanzaba al suicidio porque no podía soportarla más. Esto hoy en día, con los datos en la mano, sabemos que es falso. Uh-huh. Sí que puede haber a alguien que le hayan matado un hermano y entonces, como venganza, decida llevarse por delante a cuantos más mejor, ¿no? Uh-huh. Pero es que con los datos en la mano, el tanto por ciento de gente que apoya, por ejemplo, es bajísimo. Me parece que es del 0,5% o algo así, ¿no? Es decir, que sí, que el fenómeno es muy nuevo, tiene pues 30 años escasos, y el yihadismo, además, o sea, tiene menos, ¿no? Porque prácticamente empieza con el 11S, en el 2001. Entonces, pues sí, es muy nuevo y nos falta por aprender muchísimo aún. Supongo que sí. España es objetivo de este terrorismo, entre otras cosas Al-Ándalus. ¿Desde cuándo? Yo creo que todo Occidente lo es, ¿eh? Todo Occidente, más allá de Al-Ándalus. Sí, aquí excusas se pueden inventar 50.000. Se habló de Irak, pero luego se habló de Afganistán. Ahora se habla de Ceuta y Melilla y de Al-Ándalus. Y si no, pues se podría hablar de tener relaciones políticas con Israel. Alemania y Francia no apoyaron la invasión de Irak de ninguna manera. Y los dos estados han detenido a bastantes células islamistas que preparaban atentados pues suicidas y de gran magnitud, ¿no? O sea que yo creo que aquí lo que hay es una guerra global contra Occidente y los valores occidentales. Exacto, contra los valores occidentales. Esto es lo que realmente asusta, da la sensación de que se sentirían ellos débiles ante estos valores occidentales si estos valores occidentales penetraran en las sociedades orientales. No, de alguna forma sí consideran que los valores occidentales ponen en peligro cierta forma de vida tradicional. En las expresiones tradicionales del extremismo, en general quisieran volver a las sociedades pastorales, a las viejas sociedades menos tecnológicas y menos avanzadas como en las que vivimos. Si de alguna forma sabemos que gran parte de la explicación de la caída del Imperio Soviético fue simplemente la introducción de las nuevas tecnologías, el descubrimiento del resto del mundo por su sociedad, el descubrimiento de la propia debilidad económica, de la estructura de su sistema y de su país, pues se entiende por qué las sociedades más atrasadas, dictatoriales o más fanatizadas son las que más trabas ponen al ingreso en el mundo global claro. En el que estamos. Permíteme que te haga un apunte aquí. Por ejemplo, en Irán están prohibidas las antenas parabólicas y el gobierno va loco intentando cortar las conexiones de internet con el exterior. Ya, sí, bueno, pues es así. En muchas de las expresiones del País Vasco que imagina ETA, pues están hablando de una sociedad pastoril, de los viejos villorios con los viejecitos en sus pequeñas aldeas de piedra y que todavía van llevando las vacas al corral por la noche. Es decir, el Guggenheim y lo que significa la modernidad de Bilbao no entra en este cuadro. Y sin embargo, ahí tenemos sociedades muy avanzadas con muchísimo dinero, hijo del petróleo, como es el caso de Dubái, donde tampoco existe un Estado de Derecho, donde no existe justicia y donde se procura mantener lo más aferrado posible al ciudadano,
que no es ciudadano, que es apenas un súbdito, para que no ponga en riesgo la estructura de privilegios que conforma el Estado. Pero bueno, esto hay que diferenciar lo que es en los niveles estatales de lo que es en las formulaciones de las organizaciones, ¿no? En las organizaciones parece que defendieran una vuelta a la sociedad casi feudal, solo que bajo la égida de sus principios y sus líderes, ¿no? O sea que seguimos en la Revolución Francesa. Casi, es que la Ilustración es lo que tiene que llegar justamente a estas sociedades. Lo que no ha llegado es la Ilustración que Europa vivió en el siglo XVII y que ha significado una transformación tan extraordinaria en nuestros principios. Eso yo pienso que es una parte importante. Lo que pasa es que también pienso que, y no les falta razón, en parte, es decir, que ellos tienen que encontrar su propio camino a la Ilustración. Es decir, les molesta, por decirlo de alguna manera, que llegue allí un europeo, un occidental y diga, mira, estos son los grandes intelectuales de la historia y de ellos tienes que aprender. Entonces, claro, esto... ¿cómo crea un... De acuerdo. Tienen que generar su propio Rousseau, su propio Montesquieu, exacto. Y esto tiene que ser fruto del propio desarrollo de estas sociedades. Sí, estamos totalmente de acuerdo, sí. Del desarrollo intelectual, llamémosles, porque las organizaciones yihadistas, excepto las más radicales, nunca ponen pegas al avance tecnológico. Es decir, hay muchos ingenieros, arquitectos, médicos, y a ellos no les da miedo el coche, por así decirlo. Lo que no les gusta es que la mujer, que ya no puede montar a caballo, lleve el coche. Sí. Entonces, ciertamente lo que necesitan es esta revolución en el pensamiento, en las ciencias sociales, ¿no? Sí, claro. Así es. ¿Y en qué medida se puede desde Occidente ayudarles? Porque nosotros, a veces uno tiene miedo que o peca de colonialista, ¿no? Llevándole, pues, mira, este es Montaigne, tienes que aprender lo que él dijo. Y por otro lado, estoy recordando un artículo de Robert Fisk que apareció esta semana en La Vanguardia, hablando de Arabia Saudí, diciendo que no tiene por qué venir, sin embargo, que viene a dar derechos de moralidad que no tiene por qué darlos, y nosotros somos íntimos amigos, o Occidente es un aliado de Arabia Saudí, ¿no? O bien aceptamos todo, o bien imponemos nuestros propios criterios. Tiene que haber ahí un punto medio. Esta es la hipocresía del mundo del dinero, que crea este tipo de situaciones. Resulta que los máximos violadores de los derechos humanos pueden convertirse en nuestros aliados porque hay una serie de intereses comunes que defender. Entonces, allí nos olvidamos de reclamarles que ejerciten esos derechos humanos, porque los intereses en juego son muy importantes. ¿Quién se atreve hoy a decirle a China, mira, yo te voy a boicotear los próximos Juegos Olímpicos hasta que no me asegures tú que se van a respetar los derechos civiles y los derechos humanos en tu territorio? Es impensable. No hablemos ya del caso, por supuesto, de Arabia Saudí, donde hay cosas que claman al cielo, ¿no? Entre otras cosas, si no me equivoco, nace ahí el wahabismo, ¿no? Sí, no solo nació, sino que es la doctrina oficial de la monarquía saudí, y ellos de su bolsillo pagan muchos millones al año, millones de dólares o de euros, para expandir esta doctrina. Gran parte de lo que pasa en Afganistán, de hecho, nace ideológicamente en Arabia Saudí, mandando allí clérigos radicales. En fin, señores, lo tenemos que dejar aquí. Me da mucha rabia. Creo que esto es una primera parte de alguna otra tertulia que tenemos que tener, o una tertulia o una conversación tranquilamente sobre este tema, seguir ahondando un poquito más, y esperemos que esa guerra de la que hablas la ganemos, esa guerra contra el terrorismo. Por ahora lo que sabemos es que la justicia la utilizamos contra ello, por lo menos aquí. Señores, Horacio, Jofra, muchísimas gracias a vosotros. Shabbat Shalom a los dos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom y hasta el próximo esta semana.